Bienvenidos a Café con Psicólogos, el podcast donde hablamos de psicología de manera amena y sencilla. Yo soy el psicólogo Ernesto Ruiz. Yo soy la psicóloga Breni Becerra. Y hoy tú nos traes un tema muy interesante, ¿no es así? Así es, el tema se denomina Luz y sombra, abrazando mi otro yo. Ok, por el título no entiendo muy bien para dónde va el tema, pero supongo que esa es parte del misterio, ¿no? Es parte del misterio del tema que les traemos el día de hoy. Perfecto, entonces pónganse su cafecito, un refresco, algo más fuertecito, si ya estamos más tardecito, y acompáñenos. ¿Comenzamos? Perfecto, luz y sombra. A ver, cuéntame, ¿a qué se refiere este tema? Así es. Bueno, pues los últimos años nuestra sociedad se ha enfrentado a muchos retos, ¿no? Ujú. Desde la pandemia, desde el tienes que vacunarte, desde los confinamientos, los cambios tan drásticos en nuestros hábitos, en nuestra estructura familiar y todo esto, ¿no? Entonces surge este tema. Ok. Estaba yo pensando un día en mi cuarto, justamente cuando estaba enferma, estaba leyendo y dije, bueno, es que realmente todos nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida a esta parte eh, que nos da miedo, que nos Ok. da miedo enfrentar, que nos da miedo ver, que nos da miedo analizar o incluso confrontar, ¿no? Entonces, pues nuestro subtema es confrontando tu luz y sombra en tiempos difíciles. Posteriormente, el objetivo va a ser que pasemos de esa sombra, ajá, a nuestra luz, Ok. ajá, que se haga una confrontación, ¿sí? Es decir, no podemos conocer nuestra forma más buena, entre comillas, nuestra forma normal, si no hemos tocado también nuestra sombra, ¿no? O sea, no nos podemos conocer del todo. Es por eso que aquí también surge la importancia de terapia, pero eso ya lo manejaremos un poquito más adelante. Ok. Ajá. Entonces, pasando de la observación a la integración, más que separar, dividir o buscar una dualidad. ¿Qué quiero decir? Que me voy a observar, voy a encontrar, voy a identificar esa parte que yo no hablo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, algo tan sencillo y tan trivial como a mí me da mucha pena hablar en público, ¿no? A lo largo del tiempo, dar clases en terapia, pues te vas acostumbrando, te vas tomando ciertas, ¿cómo llamarlo? Como ciertas muletillas o ciertas bases en donde dices, bueno, pues me voy a concentrar en que pues el tema lo sé, he estudiado y me siento en, pues no sé, en la confianza de sobrellevar este tema, ¿no? Ujú. Pero, muchas personas nunca lo hacen, muchas personas no se dan cuenta, muchas personas ni siquiera saben que existe esta dualidad, ¿no? Que existe esta parte sombría o esta parte negativa que no quiero ver o que ni siquiera conozco de mí mismo. Ujú. Entonces, aquí la parte importante es buscar esta integración entre la parte negativa y la parte positiva de mí. Ok. Nos vamos a basar en lo que dice Jung, ¿no? Los psicólogos lo conocemos, Ajá. hemos escuchado hablar de él, tiene muchos temas muy interesantes, pero hoy nos vamos a basar en esta parte de luz y sombra que él nos menciona. Él nos dice que no hay luz sin sombra ni totalidad psíquica libre de defectos, por lo que nuestra tarea en la vida no es que seamos perfectos, sino completos, creando nuestra personalidad para hacerla consciente y poder llegar a un acuerdo con ella, para poder controlar sus manifestaciones. Es decir, yo sé que soy insegura, yo sé que me cuesta trabajo esta parte de la seguridad en mí misma, entonces voy a trabajar y la voy a abrazar incluso cuando estoy en un público. Muchas veces lo digo, o sea, a mí me cuesta trabajo hablar en público, pero aquí estamos, pero el tema me gusta, pero quiero brindar ese conocimiento. Ok. En tu caso, Ernesto, ¿nos podrás decir o ya conociste o te has confrontado esa parte de sombra? Muchas. Algo que sea, Muy específico, ajá, mi agresividad. ¿ok? Solía ser muy, muy, muy agresivo en todo Ujú, sentido. ujú,
Y fue hasta que no acepté que eso era una parte de mí que pude empezar a hacer algo al respecto para dejar de portarme tan agresivo y dejar de actuar tan agresivo con las personas. Ujú. Ok, entonces tu agresividad. ¿Y cómo la has confrontado? Bueno, lo primero fue aceptar que la tengo, porque yo creo que una parte que todos podrán estar de acuerdo es que cuando ves una parte negativa de ti, muchas veces te niegas a aceptarla o tomar responsabilidad. No es que yo sea agresivo, es que me hacen enojar. Es que ellos se ponen en este plan. Es que la gente no se porta así. Si ya saben cómo soy, ¿no? ¿Para qué me invitan? ¿Cómo me cae gordo la gente que hace eso? Me cae gordo porque yo pensaba igual, si saben que me enojo, ¿para qué me hacen enojar? ¿Para qué me provocan? ¿Para Ajá. qué le pican a esa parte que pues a mí me cuesta trabajo controlar, ¿no? Pero también entró esta parte después, ya con la madurez, con trabajo, en la cual es que mi agresividad es mía. La gente puede Ujú. actuar como sea y va a haber mucha gente que va a hacer cosas que normalmente me pueden molestar, pero que unas cosas que me molesten y otra cosa es cómo yo reacciono ante esa molestia. Aquí me encanta cómo lo mencionas, porque si bien, como lo vamos a ir viendo a lo largo del tema, todos tenemos esa parte positiva y negativa, o sea, no podemos existir una sin la otra, o sea, sí o sí la tenemos, ¿no? Jung nos lo acaba de explicar, o sea, no podemos conocer nuestra parte del todo positiva si no hemos tocado, a veces, muchas veces fondo, como tú dices. Quizás tú te peleaste, quizás tú gritaste, quizás tú ofendiste, quizás tú explotaste y después dijiste, chin, es que no quería hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, continuando con nuestro tema. Hay una notación, porque desde la cognitiva se trabaja un poco diferente. A ver. O sea, igual los Ujú, problemas que tenemos que trabajarlos, chalalala. Pero desde la cognitivo no existe una conducta positiva o negativa. ujú, Desde la cognitivo se trabaja desde un punto al cual si la conducta es funcional o disfuncional. ujú, Entonces, si tú eres muy agresivo, pero estás en un ambiente en el que esa agresividad es necesaria para la supervivencia, ujú, entonces tu conducta es funcional. ujú, Pero si eres muy agresivo y estás en una zona en la cual esa agresividad va a meterte en problemas o va a causar conflictos, entonces tu conducta no es funcional. Entonces no se trata tanto de tu conducta, ujú, sino de las condiciones en las que ejerces esa conducta. ujú, Y ahorita lo digo porque ahorita que tú hablas de esto de luz y sombra, exactamente, mi agresividad fue funcional en algún punto de mi vida, por eso la aprendí. ujú, Pero ahora en este punto de mi vida ya no lo es, por eso tengo que soltarla. ujú. Esta parte que tú me decías te cuesta trabajo hablar en público, en algún punto no fue un problema, porque simplemente era, pues, no necesito hablar en público, X. Entonces, Aquí me confundo un poco. ujú, Bueno, ya lo iremos desglosando. desmenuzando. Em, es más que nada, no tanto de conducta, sino como esta parte que nosotros tenemos como instintiva. O sea, no es Ujú, tanto de conducta, porque tú hablas de tu agresividad y en su momento, pues no creo yo que te fuese funcional, porque ofendías, porque lastimabas, porque hacías cosas sin sentido. Y en este caso dices, en algún momento te fue funcional. A mí nunca me fue funcional el tener este problema para expresarme, ¿no? Podía tener muy buenas calificaciones, ¿sabes qué? Pero no participaste, ¿sabes qué? Pero la exposición, entonces te bajo calificación, ¿no? O en otros ámbitos de la vida. ahí está. Sí me fue funcional la agresividad por el ambiente en el que estaba viviendo. Ah, ok, Recordarás que yo estaba en una escuela de puros hombres durante la secundaria claro. y era un ambiente más agresivo, es Agresivo, la porque palabra. los hombres Ajá, y luego a esa edad están no, súper era la secundaria y los vulnerables. maestros también tenían permiso de regañarte, de gritarte, de darte el coscorrón. Si te veían O peleando, sea, te hasta dejaban agresiones pelear. físicas. Ajá, entonces, Ah, pues, entonces era estamos hablando agresivo. también del Ajá, contexto. exacto, creo. En ese momento en mi vida, Ya. la agresividad era muy necesaria, porque Ujú. solo así sobrevivías en un ambiente tan agresivo. Ya ahorita no estoy en ese ambiente, no la necesito. Ya baja la defensa. Entonces necesito Entonces, sacarla de mí. ajá. O bueno, no quitarme la agresividad no es mala, sino cómo reacciono ante mi agresividad. Como esa parte de canalizarla. Más o menos, sino ser agresivo no es malo, Ujú, ser violento con mi agresividad es malo, porque ujú. no es lo mismo violencia que No. agresividad. Entonces puedo ser muy agresivo en el sentido de voy a obtener lo que quiero y lucho y intento y busco formas y eso es un tipo de agresividad. Pero si voy a obtener lo que quiero y te lo voy a quitar a madrazos, entonces ya es una violencia.
Mi agresividad, por ejemplo, fue Sí, funcional. claro, ya la agresividad pasa a ser violencia. La violencia ya no lo es, y necesito quitarla. Aunque lo fue en su momento, no lo es. Lo que decía con esta parte de miedo para hablar o problemas para hablar en público, fue funcional porque el problema no fue tan grave. Sí me bajaron un punto 2x, pero Ujú, no me tengo que someter a esta parte en la cual tengo que hablar frente a gente y no reprobo la materia. Entonces, no es un problema que yo necesite confrontar. Puedo ujú, llevármela sin hacer algo al respecto. ujú. Pero llega un momento de tu vida, por ejemplo, tú que eres una profesional, eres muy inteligente, sabes todos los temas que trabajas, Gracias. pues la gente te empieza a decir, oye, ven a darnos una conferencia acá, oye, ponte a dar una clase acá, hoy vamos a hablar un podcast acá. Ujú, Entonces, ahora sí, el confrontar esa parte de hablar enfrente de los demás ya se vuelve necesario, porque antes no es que no te causara problemas per se, quizás simplemente no era un problema que ameritara el que tuviera que hacer el trabajo para quitarlo. ujú. Sí, perdí un par de puntos en la calificación, pero de todos modos saqué 9, saqué 10, no hay rollo. Pero ahora ya no, porque ahora con el conocimiento que tienes, pues la gente se te va a acercar, oye, tú explícamelo. Oye, tengo un salón que necesita una maestra. Hoy en esta conferencia necesitamos a alguien que nos explique este tema. Entonces, Sí, claro. ya se vuelve necesario que así lo confrontes. Entonces, la cognitiva trabaja desde ese punto. Ojo, en lo que sí estamos muy bien de acuerdo es en cómo lo que dices, todos tenemos esta parte positiva y negativa. Quizás la única diferencia es de dónde viene. Ujú. Pero estoy totalmente de acuerdo con eso de todos tenemos cosas obscuras, es el término que se usa aquí, que tenemos que confrontar, Ajá, la parte de nuestra sombra. porque si no, nos quedamos atorados. Y te digo, eso sí lo tenemos en común con las dos corrientes, simplemente quizás la fuente es la diferencia. Ujú, Pero es exactamente la misma de, tenemos partes de nosotros que hay que confrontar, o si no, vamos a seguir causando muchos problemas en nuestra vida. claro. Bueno, entonces, continuando, Jung nos hablaba de arquetipos, que Ujú, dentro de luz y sombra van a existir arquetipos, ujú, y estos arquetipos pues van a ser nuestro inconsciente y nuestro consciente. ujú, La parte inconsciente va a ser esa parte negativa y la parte consciente va a ser la parte positiva. Aquí, en cuanto menciono esta parte inconsciente, en psicología utilizamos mucho, y perdón por la palabra, pero decimos que el inconsciente es el que chinga, ¿no? O ujú, sea, tú puedes estar trabajando un tema, no sé, violencia doméstica, pero llega un momento en el que estás trabajando eso, pero lo estás transmitiendo a tus hijos ujú, sin darte cuenta, ¿no? Se está repitiendo ese patrón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hemos trabajado al 100% esa parte inconsciente, esa parte de la repetición de patrones. Todo eso que está en aquello, como el inconsciente, ya en algún momento les hablamos también de la parte psíquica para que nos entiendan más de lo que estamos hablando, pero bueno, es la parte inconsciente, todo aquello de lo que no nos damos cuenta. ujú, Ujú. Entonces, él nos decía que en luz y sombra, la parte de la luz integra la propia sombra, nos va a permitir convivir con nuestra luz y nuestra oscuridad, nos va a permitir ser lo que somos. Y la parte de la sombra es el aspecto inconsciente que les decía de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Tú que no estás tan familiarizado con este lado de la corriente, ujú. ¿cómo entenderías esto? Al momento que me estás escuchando mencionar cómo nos decía Jung o cómo se refería a esta parte de luz y sombra, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo te suena? Es que lo transporto a mi A tu corriente corriente. Ajá. y tiene A ver cómo lo sentido desde la explicarías. corriente. Ajá. Desde la cognitivo no existe el inconsciente, existen Ujú. ideas profundas. ¿Cuál es la diferencia? Que el inconsciente por definición no se puede cambiar. No podemos llegar directamente a él, podemos verlo, podemos hacer que el paciente lo hable, pero no podemos... Quitarlo. Ajá. Está ahí. Mientras que en la cognitivo dice, las ideas profundas sí es bien difícil llegar, pero sí puedes y sí puedes modificarlas y sí puedes cambiarlas. Pero es diferencias de corriente. Entonces, desde ese punto, desde lo que dice la cognitivo es, tenemos partes, es que no se lo ve como luz y sombra, acá más bien se ve como funcional y disfuncional. Ujú, Entonces, tengo una parte en mis ideas, ahorita está diciendo conductas, pero la conducta viene de la idea, es como, ujú, los intercambiar en ese sentido, pero tengo una parte de mis ideas que ya no me es funcional. ujú. En algún momento de mi vida lo fue, en algún momento me ayudó a resolver o a sobrevivir una etapa importante de mi vida, un problema muy grave, Claro. pero hoy en día ya no lo es y puede ser hasta un obstáculo.
a cómo me quisiera manejar hoy, lo que quiero conseguir hoy. Entonces, esta parte que dices de luz y sombra lo veo así como, la luz soy yo intentando adaptarme a este ambiente que tengo ahora, mientras que las sombras son estas ideas de otros momentos de mi vida que fueron funcionales, pero que hoy en día ya no lo serían. O así lo traduciría yo a cognitivo. Ujú. Más o menos. Sí, desde la corriente humanista es algo más, mm, es que no es sencillo ni menos o más entendible, no, Ujú, sino es simplemente el hecho de que existe, ujú, de que hay ese consciente y ese inconsciente. ujú, Aunque desde mi corriente no nos vamos tanto a la infancia y hablamos mucho de inconsciente, sino más bien las herramientas que tenemos ujú, en el presente y cómo vamos a trabajarlas, cómo vamos a salir adelante con lo que tenemos, ¿no? ujú. Es como algo más, mm, no encuentro la palabra, como La algo frase que estamos en más, la corriente es aquella hora, ¿no? ajá, como algo más del presente, sí, algo que está aquí, ¿no? Que es tangible. No siempre, pero en algunas ocasiones. Entonces, continuando con el tema, nos menciona que la sombra, como el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizada por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios, integra la propia sombra, nos va a permitir convivir con nuestra luz y nuestra oscuridad. ¿Sí? Esto creo que se repitió, pero bueno, pues es toda esa parte que no vemos, toda esa parte que está oculta, pero que al final de cuentas sí está ahí, ¿no? Ok. Está y que muchas veces no la confrontamos. Ujú. Entonces, también Jung nos decía que no hay luz sin sombra ni totalidad psíquica libre de defectos, por lo que nuestra tarea en la vida no es que seamos perfectos, sino completos, aceptándonos plenamente al integrar nuestra sombra en la personalidad, para hacerla consciente y poder llegar a un acuerdo con ella para poder controlar sus manifestaciones. Ujú. Ujú. Esta integración nos enriquece al complementar los impulsos de la sombra con otros aspectos personales conscientes y quizá podamos llegar a lo que Jung denominó el proceso de la individuación. Es decir, si yo conozco todas esas partes que no, toda esa sombra que está ahí, toda esa parte negativa, pues yo voy a poder tener o una personalidad más en esta parte de individual, ¿no? De individuación, como él nos llama, más completa y hacer las paces con mi sombra y con mi luz. Te veo un poco Lo mismo que está haciendo ahorita, con traduciéndolo dudas, como me ajá, dices. Porque, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de no puede existir una mente perfecta, no sé si te acuerdas de, o lo vieron contigo, porque estaba muy fuerte cuando yo estaba en la universidad, de que se intentó hacer lo de la psicología de la mente sana. No sé si ustedes los hablaron de eso. no lo recuerdo. Era una corriente nueva, Ujú. no fue corriente nunca ni llegó a ser más grande, pero fue más ¿Como como una propuesta? ajá, una propuesta, un experimento, en donde el objetivo era encontrar una mente sana, o cuál sea la estructura de una mente completamente sana. Y entonces llevar las mentes de las personas a ese objetivo. Y eso sería el punto de esa corriente. ¿Cuál sería el problema? Esa es una aproximación más bien basada tipo medicina, porque así funciona la medicina. Ujú. Estos son los estándares de peso, estos son los estándares de tu ritmo cardíaco, estos son los estándares de tu oxigenación, estos son... Entonces, es lo que querían hacer con la psicología. Vamos a poner estándares de cómo tiene que pensar o entender el mundo una persona sana para que la gente podamos moverla en esa dirección. Ujú. Se oye bonito, se oye interesante. ¿Cuál es el problema? Que luego descubrieron lo que todo psicólogo con 3 centímetros de frente puede ver. No existe una mente sana, No. porque cada mente es Ujú. sana dependiendo de su ambiente, dependiendo de sus condiciones, de su cultura, de su momento en la vida. Entonces no Ujú. puede haber un estándar de esto es una mente sana. Ahorita que decía esto, llegar a la mente sana, sí, o sea, ¿cómo lo dice exactamente en esa parte de la mente perfecta, ¿no? Que no va a existir nunca, sino que vamos a estar en ese momento de, o así lo entendí yo, como de equilibrio, en el cual entiendo mis partes negativas, y puedo hacer algo al respecto con ellas, desde encadenarlas y controlarlas, hasta redirigirlas, hasta modificarlas.
Sí, como no podemos decir que completamente negativas. Yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos o a mis pacientes, no hablemos de cosas negativas, sino qué podemos mejorar, Ujú. ¿no? Y desde la, desde el discurso, desde la palabra, se modifica y ya tiene otro impacto, ¿no? Por Ujú. eso, nada más como paréntesis ahí. Pero bueno, Es que, termina tu idea para continuar. es que sí suena muy feo la parte de partes negativas, Ujú, porque al final de cuentas es tu mente ujú. y por algo hace lo que hace. O sea, Sí, estas conductas exactamente. que tiene no es porque un día te levantaste y decidiste ser una mala persona o decidiste hacer mal a otros o decidiste meterte en problemas o decidiste sufrir de esta forma. O sea, no, no va por ahí. Tu mente adoptó estas conductas porque fue la forma de sobrevivir a algún momento en tu vida, de Sí. solucionar un problema. Entonces, no es negativo, sino que hoy puede no ser muy funcional, Ujú, pero en algún momento, y esa es la parte en la que siempre les digo, dale un abrazo a tu cerebro, a tu mente, agradece, porque en algún momento aprendió a hacer esto para protegerte, para ayudarte, para salvarte. Entonces, no es que esté mal, solo como computadora, está desactualizado. O ujú. sea, necesitas meterle una actualización para las condiciones de hoy en día. Antes funcionó muy bien, hoy necesita estar mejor. Algo por el estilo. Como las defensas, como su nombre lo dice, o Ujú, sea, aprendimos a crear esas defensas para sobrevivir, ujú, ¿no? Y en determinado momento pues ya no te van a ser funcionales, entonces baja las defensas y comenzamos o nos sostenemos o encontramos las nuevas herramientas, ujú, ¿no? Y trabajamos con ellas, las adaptamos, las hacemos funcionales y seguimos con nuestra vida. ujú. Ajá. Esto que nos menciona Jung, a mí me pareció muy interesante porque pues últimamente nos hemos encontrado con que recuerdo mucho en la pandemia cuando tenía pacientes en línea que decían, es que me estoy dando cuenta que soy muy poco tolerante, es que me estoy dando cuenta que no aguanto a mi pareja, es que me estoy dando cuenta que quizá ya ni es amor, es costumbre, es que, y hasta hablaban así como si se estuvieran hablando ellas mismas, ¿no? Como No, estoy güey, realizando en el es que momento. yo estoy haciendo, y se iban tan, o sea, hacen Un como una viaje. introspección a un viaje súper intenso que decía, sí, a ver, pero espérate, no es tan grave, no es tan poderoso, no es tan definitivo, pero de ahí me surgió esta parte, ¿no? De buscar a un autor, o sea, como lo hemos hecho, siempre nos basamos como En lo que vemos. no, en los temas, o sea, nos basamos en algún fundamento o algo así. Yo dije, Ujú, en qué autor me basaré para yo poder transmitir esto que vi que era algo muy común en terapia, ¿no? El hecho también pues es que no sabía, incluso no solamente eran cosas negativas, sino es que no sabía que podía hacer esto, es que no sabía o no me conocía o no había visto y ahora pues te estás confrontando con esa sombra, ¿no? Porque pues no hay vuelta de hoja. Entonces a muchas personas nos tocó encontrar nuestra sombra en ese momento tan difícil que fue el confinamiento. ¿Quieras comentar algo? Sí, nada más, pues, es que el confinamiento lo mismo que te decía ahorita. Antes yo salía a trabajar, entonces podía tener este nivel de tolerancia con mi pareja porque nada más la veía 2, 3 horas al día. Entonces, eso era funcional. No había otra necesidad. Sí, sí, Pero al sí, momento que nos encierran juntos por 24 horas seguidas, eso que fue funcional en algún punto ya no lo va a ya no ser. lo es. Entonces, necesito aprender a cambiar mi conducta. Es lo que yo también trabajé mucho durante la época de la pandemia con los pacientes. Exactamente sí, es que como era tu relación con tu pareja, era muy funcional antes. Como Pero ahora estamos ya no. ahora, ya no es funcional. Necesitan cambiar la dinámica para hacerla funcional a las condiciones actuales. Ujú. ¿Y cómo luchó la gente con eso? Sí, Porque ¿eh? prefiero, y perdón, va a sonar ridículo, si a alguien le pasó, lo siento, no es burlarme, es, prefiero separarme que adaptarme y cambiar. Sí. Y vaya que fue una guerra con muchos pacientes. Sí, fue un antes y un después. En Ujú, definitiva, fue un antes y un después para todos, ¿no? Siendo profesional de la salud, no siéndolo, o sea, el simple hecho de que todo el mundo nos vimos, mm, pues no obligados, sino que no teníamos vuelta de hoja para enfrentar esta situación, yo vi y en lo personal pues también fue un antes y un después, ¿no? Quizás en mi caso afortunadamente mayormente positivo, pero para muchas personas no lo fue, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, no podemos decir o no podemos hablar porque cada persona tiene un contexto, ujú, entonces habría que analizarlo desde ese contexto, ¿no? ujú. Bueno.
Entonces, para poder encontrar también esta parte de cómo voy a llevar a cabo toda esta parte positiva y esta parte negativa, es importante preguntarnos cómo nos sentimos actualmente, ¿no? Cómo nos sentimos actualmente, cómo estamos viviendo ahorita, a qué nos estamos enfrentando, cuál está siendo mi realidad. Ajá. Me dicen muchas veces, Brenny, porque toco este tema también después de toda esta parte de la pandemia, lo dejé como un ejemplo muy claro para mis pacientes. Este tema lo hablo muy, muy común con ellos. Y me decían, pero es que, ¿cómo le puedo hacer para poder encontrar esa parte positiva en mí, ¿no? Hay varias situaciones. ¿Cómo se le llama, Ernesto? Ahorita se me vino a la mente a estas imágenes que nos aparecen en las redes sociales que, que decimos, a ver cómo lo explico, que vemos esa imagen y decimos, esta imagen está diciendo lo que yo no puedo expresar o lo que me daba pena expresar. ¿Es una proyección? Ajá. Bueno, perdón, yo en redes sociales más lo que veo son memes. Sí, chistes. Sí, Me dices algo resto de lo que pero. Tiene otra palabra, a ver si ahorita me acuerdo, pero es, por ejemplo, cuando tú estás viendo una imagen y dices, no manches, o sea, eso yo lo pensé, pero no me atrevería a decirlo, y Facebook lo dice por mí, ¿no? Entonces, esta imagen la vi y me sonó interesante porque, aunque la vemos comúnmente, realmente sí funciona, ¿no? Pero bueno, nosotros como profesionales, pues lo decimos o lo avalamos porque sí funciona, ¿no? Algunos aliados para cuidar de tu salud mental, más allá de la terapia, que siempre la terapia va a ser principal. Número uno, primer lugar, no Sí, la dejen, empiecen. sí, siempre va a ser necesario porque, pues puedes, como lo dice aquí, meditación, mover el cuerpo, gratitud, tomar mucha agua, redes de apoyo, pero a ver, ¿cómo vas a encontrar esa parte que te tiene tranquilo, esa parte o esa red de apoyo si no sabes qué es lo que realmente necesitas? Entonces, antes de todo esto es conocerme y ubicarme y saber quién soy en terapia, ¿no? Aunque veamos esas imágenes y que les diga, sí, yo sí avalo esta, ¿no? Pues no quiere decir que sea en su totalidad, porque no nos estamos conociendo. A ver. Me suena, ahorita que lo dices así, y de seguro te pasó a ti, y viste a mucha gente que le pasó, porque a mí me pasó y nos pasó casi todo el salón. Cuando estás estudiando psicología y empiezas a ver se me fue la palabra, los problemas mentales, empiezas a ver trastornos. ¿Trastornos? Ajá. Cuando empiezas a ver trastornos, te suena que tú tienes todos. Sí. Sí. Mira, la Me está depresión es describiendo. esto. ¡Ay, eso soy yo! No, Y ahora, ojo. vamos a ver límites, son esto y esto. Soy yo. Vamos a ver lo que sea. Y tú vas a, lo ves y todos te, es que sí la tengo. Entonces sales de la clase de distorsiones teniendo todo el DSM-5. Así es. Ajá. Bueno, yo esto que dices, eso es, sí, veo una imagen y digo, es que esto me describe, es que esto soy yo. Y creo que estamos en una época, y creo que me podrás estar de acuerdo conmigo, en la que se está abaratando los trastornos mentales. Sí. Ahorita cualquier Sí. persona ve una imagen de, esto es depresión. Entonces, yo tengo depresión. ¿No tienes idea cuántos niños me llegan con TDA al consultorio? ¿O depresión? O no es que hablemos mal de los maestros, No, de no, los no. docentes, pero llegan infinidad de niños, psicóloga, es que la maestra de mi hijo me dijo que tenía doble personalidad. Psicóloga, es que la maestra de mi hijo me dijo que tenía TDA. Ya, pero ahora aún, Entonces es así, a ver, espérate, o sea, no, y te lo pongo, ya me han llegado que no les dijo nada la maestra. Fue el internet. sí. Es que Lo mi niño es leí bien y cumple inquieto. con todas las características o con todo lo que describía. Como tú decías, es que me salió un video hablando de TDA y veo que mi hijo tiene todos los síntomas, mi hijo tiene TDA. Y no solo es, lo traigo para que me diga si tiene, no, mi hijo lo tiene. Yo ya le avisé a mi hijo, ya le avisé a la Vengo a maestra. que me la arregle. Ajá. ¿Test? ¿Algo? ¿Neuro? O sea, entonces, estamos en una época en la cual se ha abaratado mucho exactamente porque hay tanta información y todo nos pasa este fenómeno de, veo los síntomas, yo lo tengo.
de los Me síntomas, apropio de yo lo tengo. ellos. Exacto. Ajá. Entonces, ahorita que dices esto, toda esta parte en la cual estás hablando exactamente de reconocernos, creo que es fundamental el reconocernos con un guía. Porque si no sé yo cómo funciona bien esto de las distorsiones, el DSM-5, ¿ya van en el 6 o siguen en el 5? Creo que ya están en el 6. También, Digamos el 5, es el que ajá, yo sigo usando. ajá. Tendré que cambiarme si ya me mejoró. Que en internet me dice, que Google me dice, que YouTube en un video, que en Facebook me puso un Piolín y Piolín explicaba qué es la depresión. Ahorita hay muchos, perdón que te interrumpa, voy a hacer un paréntesis porque me parece interesante esto que estás retomando. Están apareciendo muchos tests. Ujú. ¿Cómo identificar si tienes depresión? ¿Cómo Sí, identificar si tienes este trastorno límite de la personalidad? O sea, todos los trastornos, ya hay un test. ya hay un test. A ver, espérate, ¿Y no. quién lo avala? La Ajá, revista Hoy. O sea, ajá, sí, claro. Ujú. ya me está subiendo mi agresividad. Ajá, sí, claro. O sea, y eso no es nuevo, porque eso lo sabemos, han existido desde siempre. Todas las revistas Siempre. traen de, ¿y qué tipo de personalidad tienes? ¿Y cuál es el tipo de hombre que te va a funcionar? Todos tenían estos test ridículos que todo chavito o chavita de 15, 16 años los Jóvenes lo hacía. hacía, Ay, ajá. sí, sí soy, ay, sí, soy bien inteligente. Ay, Me sí. describe a la perfección. Ajá. Como, no me voy a meter, no quiero tener ese pleito ahorita. Ujú. Sí, porque habrá gente que iba a decir los horóscopos, pero va a haber gente que se moleste si lo digo ahorita. La mayoría en algún momento hemos leído nuestro horóscopo, o sea, eso no lo podemos evitar, No, Ernesto. O no sea, vayamos por allá, no vayamos por allá porque ajá, voy a entrar en un rant aquí, me va a robar el episodio hablando de ajá. cosas que no debería. Pero bueno, estos test no son nuevos, siempre han existido. Pero ahora que están en internet y que no tengo que comprarme una revista, que si yo tengo la curiosidad puedo poner en Google, ¿cómo saber si tengo TDA? Y me va a salir un test, bueno, me va a salir un montón, pero me va a Sí, salir uno principalmente, que le doy clic, y me va a hacer unas preguntas que no definen si tengo TDA, no pueden saber si tengo TDA, pero yo lo voy a hacer caso. Entonces, es ahorita están volando los trastornos, pero te digo, se han abaratado. sí, Y te llegan ya personas sobre todo el diagnóstico. ya están Ujú. diagnosticadas por ellos mismos y Google. O, bueno, también ya me están empezando a negar por ChatGPT. Ya llegan diagnosticados por ellos porque ya saben lo que tienen y van completamente convencidos de que lo tienen. Entonces, Ujú, la primera parte de la terapia ya no se trata de explicarles y de enseñarles lo básico. Ya se trata de sacarlo de la idea de que tiene un trastorno que no tiene. claro. Entonces, por eso, sí es un tema serio, ¿no? O sea, el comenzar un proceso, porque un proceso está personalizado. Ujú. O sea, está hecho a tus necesidades, a lo que tú tienes en ese momento y de acuerdo a un fundamento personal, o sea, no está basado en nada, no está basado en la idea, no está basado en generalidades, está basado en ti, en lo que tú eres, en el problema real, en tu contexto, que era lo que hablábamos hace ratito. O sea, es algo bien importante y bien serio. O sea, debemos tomarnos la terapia muy en serio. Y pues bueno, dando continuidad al tema, eh, aquí veo otras situaciones que quise abordar, pero el tiempo pues puede ser que no nos dé, pero lo voy a resumir lo más que pueda. Ok. Es bien importante que para nosotros conocer esta parte que no es tan agraciada, que no es tan linda de mi vida, pues ustedes se podrán preguntar, oye, Breni, pero ¿cómo descubro esa, esa parte de sombra en mí? ¿Tú cómo lo dirías desde tu corriente, Ernesto? ¿Cómo responderías esa pregunta? Bueno, como te decía, la cognitivo ve por funcional y disfuncional. Ah, ok. Entonces, Ajá, la sombra sería aquello que hago y me causa problemas. ajá, Por ejemplo, mi agresividad fue en un momento funcional. Si ahorita me pongo agresivo contigo o con algún paciente o en la calle, vivimos en México, ponerte agresivo en la calle es peligroso. muy peligroso. Entonces, ya no me es funcional. Por lo tanto, ya pasa a ser parte de lo que en este caso entenderíamos como mi sombra. Ujú, Porque es algo que en este momento es disfuncional para los objetivos que tengo en mi vida. En claro. este momento me echa más para atrás de lo que me avanza. Ujú, Entonces, así es bien. como desde la cognitivo sería encontrar la sombra. O sea, qué cosas, qué conductas, qué ideas tengo hoy en día, porque también puede que no la actúe,
pero puedo pensarlo y por lo tanto sentirlo. Es que yo pienso que mi pareja me quiere asesinar. Ujú, No actúo de ninguna forma, pero lo pienso y por eso tengo miedo todo el tiempo. ujú. Pero si no tengo evidencias ni nada y solo es una idea que me está causando ¿Conflicto? conflicto y hasta no disfrutar estar con mi pareja y todo, pues, ¿sabes qué? Eso es una parte de mi sombra, va para afuera, no es Ujú. funcional. Capaz si tu primer pareja sí intentó matarte, entonces fue funcional que lo pensaras, pero tu segunda ya no, no es la misma persona. A Ujú. menos que tengas un tipo en particular, entonces siempre escoges mujeres que te quieren asesinar. Ya me estoy Ahí metiendo. estamos Sí, hablando en temas más creo que prefiero por otro lado. serios y psicológicos, ¿no? Vayan a terapia si comienzan a tener estos pensamientos como Ernesto, No, pero bueno, fue ejemplo, fue ejemplo. Nunca he sí, pensado que quiero claro, fue un matarme. ejemplo. Nunca. Ajá. Sí, ya me preocupé. Ahorita terminando el podcast hablaremos seriamente. Pero bueno, entonces, no, no siempre, no crean que también es que tengo que conocer mi sombra para saber quién soy. No, o sea, no necesariamente. Esto es como una opción, ¿no? Nosotros lo que hacemos aquí en el podcast es brindarles opiniones, brindarles Conocimiento. estadísticas, brindarles conocimientos, brindarles nuestra experiencia, pero al final de cuentas ustedes son los que deciden, ¿no? Esta es una mera opción, y pues una parte de nosotros que tenemos en terapia, que lo vivimos, que muchas veces es pues casi imposible nosotros como parejas de psicólogos, no llegar y comentarnos, no dar nombres, pero siempre, oye, tengo este caso, o yo tengo este caso, o mi corriente me lo maneja así, o no, pues sabes qué es que yo lo veo por este lado, ¿no? Entonces, todo esto es parte de que cada uno respeta nuestro proceso y respetamos el proceso de nuestros pacientes, pero sí es una opción, ¿no? Solamente una opción, les damos este conocimiento. Ya hablar más a fondo, pues sería ya meternos en temas muy, muy específicos, pero la finalidad del tema de hoy era informativa. Eh, Chicas, chicos, todos tenemos una parte negativa, una parte ¿Disfuncional? disfuncional, eso me gustó, una parte disfuncional y que tenemos que mejorar, ¿no? Como los psicólogos decimos, no hay bueno ni hay malo, simplemente hay cosas que debemos mejorar, que debemos conocer y si yo me conozco o entre mejor me conozca, pues con mayor positivismo o con mayor efectividad voy a resolver mis problemas. Y no solo eso, voy a poder alcanzar un mayor nivel de satisfacción con mi vida. Que Sí, esa es la parte sí, sí, importante. sí. Si viniste a este mundo, vive bien, vive feliz, disfrútalo. Claro, claro. Ah, Vele la parte positiva. Siempre, siempre yo también les recomiendo mucho a mis pacientes el ver esta parte positiva. O sea, sí estás viviendo esto, sí nos está pasando esto, pero ¿qué saco de ahí? y como dijo el gran filósofo Bugs Bunny, yo sé que la frase la dijo alguien más, pero yo se la escuché decir a Bugs Bunny en algún punto. No te tomes la vida tan en serio. De todos modos, nadie sale vivo de ella. Así es, Ah, si muy vas a bien estar dicho. aquí, lo vas a disfrutar, resolvamos estos problemitas. Sí, sí, Vente a claro. terapia, vamos a trabajar, aquí nos la pasamos bien un rato. Te dirá que abrimos unas chelas, pero está contra, no nos dejan, pero sí podemos platicar, podemos ayudar, podemos brindarte información y pues que empieces tú a disfrutar más. No digo que no disfrutes ahora, pero que tengas chance de disfrutarlo más. Sí, y pues bueno, para ir finalizando un poquito el tema, ya se nos acabó el café. Hay que ir a terapia, hay que encontrar esa parte disfuncional y qué puedo hacer para mejorar. No sé si tú quisieras agregar algo más, Ernesto. El tema está muy interesante. Digo, le encuentro paralelismos con la cognitivo, Ujú, pero también formas en las cuales pues, tiene que ver nada más con tu corriente, con cómo tú lo manejas. Que eso es lo bonito de comparar corrientes. así es. Podemos encontrar dónde somos paralelos y dónde simplemente, pues esto es algo que hace tu corriente y la mía no, y esto es algo que hace mi corriente y la tuya no ve por ahí. Ujú. Por lo mismo que decimos de pues, ninguna corriente es para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para una sola corriente. Entonces, Sí, aquí algo que sí me gustaría recalcar del tema de hoy es que luz y sombra, desde lo que nos dice Jung, es que busca esta parte
de abrazar esa parte negativa, ¿no? O sea, como mi corriente lo dice, es humanista, es abrazar ese otro yo, por eso el nombre, ¿no? Luz y sombra abrazando mi otro yo, es abrazar esa parte negativa que tengo, ajá, hacerla parte de mí para poder lograr mi individuación y poder tener una vida más autónoma y más independiente en todos los sentidos. Y pues bueno, ya en otros temas se abordarán también temas de índole. de esta índole. Okay. Ajá. Entonces, ¿quieres agregar algo, Ernesto? No es eso, digo, me fascina ver estos paralelismos y al mismo tiempo Sí. ver dónde están las diferencias y saberlas, porque como tú dijiste, es genial poder llegar con mi pareja y decirle, oye, estoy viendo este paciente, no digo nombres, no digo rasgos, pero sí, estoy trabajando el tema así y desde la cognitiva lo hago así, pero me gustaría ver tú cómo lo trabajarías, tu corriente cómo funcionaría. Así es. Y Perdón, es que estamos teniendo problemas técnicos, aquí nos sí, aparece la pantalla un poco rara, pero el video sigue, entonces supongo que nos están viendo, o sea, sí, está avanzando, sigue corriendo, es eso. pero bueno. O sea, poder llegar con mi Ajá. pareja y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo trabajarías tú esta parte? O que de repente llegue y me diga, oye, este caso está bien complicado, ¿tú cómo lo harías? Y eso es lo genial y lo que nos gusta de tener este podcast también juntos. Yo te puedo hablar perfectamente de cómo funciona desde la cognitivo y que tú me des tu opinión desde el humanismo. Desde el humanismo, claro. Porque son corrientes hermanas, sí, pero también diferentes. Y creo que ese punto de vista, el tener a ambos, puede ayudar a que los que nos están viendo puedan ver cuál es el punto que a ellos les convendría más buscar. Así es. Si están en Morelia, quieren terapias, pues estamos nosotros como cognitivo, como un humanista. Si no están en Morelia, tenemos en línea, pero también pues, busquen uno también que ustedes quieran ir. Nada vence la terapia en personal, la terapia en persona, pero pues las opciones que tengamos en el momento. Así es. Pero es un pequeño vistazo que ustedes vean cómo trabaja el humanismo. Yo les doy el vistazo a la parte cognitiva y que se atrevan a pedir ayuda de donde ustedes crean que les va a funcionar. Así es. De hecho, eso me gusta mucho de nosotros. Acá en los consultorios, yo puedo atender a un paciente, decir, sabes que este cuate necesita humanismo. Igual yo, ¿sabes qué? Yo me salgo, entra tú trabájalo porque pues él necesita más abrazos y yo le voy a agarrar a zapes, entonces no funciona. Sí, es parte también de la parte pues humana, ¿no? Antes de ser psicólogos, pues somos seres humanos, somos personas y sobre todo tenemos profesionalismo. Y por eso, ¿sabes que yo no puedo o yo no va conmigo? Adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Ya necesito café? Muchas gracias por escucharnos. Ya agregamos los primeros videos, no poníamos nuestro número por alguna razón, no sé, se nos fue la onda, pero ya están ahí nuestros datos. Estoy aprendiendo a editar, dame chance, estoy viendo cómo lo voy a funcionar. Si no, todos ahí en la página va a estar el link a nuestras redes sociales. Pueden meterse a las redes sociales, ahí también van a estar toda nuestra información, todos nuestros nombres, datos, todo. Nuestro número, etcétera. Entonces, ya también por ahí estamos agregando el número de consultorio SER para que se den una vuelta. Cuando quieran pueden visitar nuestras instalaciones. Estamos haciendo mejoras, estamos innovando, estamos mejorando para darles un excelente servicio. Y pues cuando quieran pueden darse una vuelta. Y pues yo soy la psicóloga Breni Becerra. Yo fui el psicólogo Ernesto Ruiz. Y finalizamos nuestro tema de hoy. Hasta la próxima. Bye.